Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Ronald Martínez, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fermín Toro. A continuación les daré una breve explicación acerca de lo que son las técnicas de modulación referentes o que estamos haciendo énfasis desde el punto de vista de la materia de sistema de comunicaciones número uno. Es cierto que existe una cantidad infinita de diferentes frecuencias de ondas. No obstante, hablando en términos prácticos, cualquier creación de ondas realmente ocupa más que una cantidad infinitesimal de espacio de frecuencia. Por lo tanto, las bandas de frecuencia tienen una cantidad limitada de frecuencia o canales de comunicación utilizables diferentes. Una forma de adjudicar este recurso limitado y compartido es disponer de instituciones internacionales y nacionales que configuren estándares y leyes respecto a cómo pueden utilizarse el espectro. Las bandas de frecuencia reguladas se denominan espectro licenciado. Ejemplo de este incluye la radio de amplitud modulada AM y frecuencia modulada FM, la radio de radioaficionados o de onda corta, los teléfonos celulares, la televisión por aire, las bandas de aviación y muchos más. Es por ello que un sistema de comunicación se transmite señales con información a través de un canal de comunicación que separa el transmisor del receptor. Aquí empezamos a hablar lo que es la modulación. La modulación no es más que el proceso de modificar una señal de alta frecuencia de acuerdo a una señal de frecuencia baja, con el objeto de transmitir datos, textos de voz, audio, entre otros. Estas dos señales pasan a través de un dispositivo modulador, resultando en una señal combinada. Las señales de frecuencia baja de 7 kHz a 30 kHz reciben el nombre de señal pasabanda o señal moduladora. La señal de alta frecuencia de 3 a 30 GHz recibe el nombre de frecuencia portadora o simplemente portadora. La señal resultante después de pasar por el modulador recibe el nombre de señal moduladora. En la figura se pueden observar diferentes componentes y señales del proceso de modulación y de demodulación. Tenemos que una señal se modula por las siguientes finalidades. 1. Se modula para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información por cable por el aire. Ordenar el espacio radioeléctrico y distribuir canales a cada información distinta. Para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal, evitando interferencias entre canales. Proteger a la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida. Si todos los usuarios transmiten a la frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal debido a la interferencia entre las señales transmitidas por diferentes usuarios. Ordena el radioespectro distribuyendo canales a cada información distinta. Tenemos que las técnicas de modulación, uno de los objetivos de las comunicaciones es utilizar una frecuencia portadora como frecuencia básica de comunicación, pero modificándola utilizando un proceso denominado modulación para codificar la información en la onda portadora. Tenemos que existen dos tipos básicos de modulación de acuerdo a la clase portadora. La modulación de señales continuas, que es un proceso continuo y por lo tanto es la apropiada para señales que varían en forma continua en el tiempo. En este caso, la frecuencia de la portadora sinusoidal tiene generalmente un valor mucho más elevado que en el ancho de banda de la señal moduladora o señal mensaje, y el proceso de modulación es fundamentalmente un proceso de traslación de espectro. Y tenemos la modulación de impulso, que es un proceso discreto, en el sentido de que los impulsos están presentes en ciertos intervalos de tiempo, lo que hace que la modulación de impulsos sea la forma más apropiada para la transmisión de mensajes o de información de la naturaleza discreta. Tenemos lo que llaman la modulación analógica, que no es más que cuando se emplean como portadora una señal continua, como por ejemplo una sinusoidal de alta frecuencia. También se conoce como modulación de onda continua o C. La modulación de onda continua es un proceso por el cual una señal denominada portadora, cuya forma de onda es de carácter sinusoidal, modifica alguna de sus características, como son la amplitud, frecuencia o fase, en función de la señal moduladora. Por lo tanto, hay tres aspectos básicos de la portadora que pueden ser modificados según el parámetro se modifique. Tenemos modificación de amplitud AM, modulación en frecuencia FM y modulación en fase o ángulo PM. Tenemos lo que es la modulación en amplitud. La modulación de amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta a la amplitud
de la señal modulante. Información. Con la modulación en amplitud, la información se imprime sobre la portadora en forma de cambios de amplitud. Cuando modulamos una amplitud, la amplitud de la señal es el parámetro que usamos para modificar las características de la señal que se va a modular. La frecuencia portadora en sí varía su amplitud de acuerdo a las variaciones en amplitud de la señal moduladora. Lo antes mencionado da como resultado que en la salida del modulador una señal modulada de amplitud. Tenemos la modulación de frecuencia FM. El importante desarrollo y avance de las telecomunicaciones ha tenido varios factores que ayudan de progreso, y una de ellas es la modulación de frecuencia, inyectándole dinamismo, popularidad e interés en todo el mundo, dando estímulo a la generación de ambiciosos planes tanto técnicos como empresariales. La frecuencia modulada posee varias ventajas sobre el sistema de modulación AM, utilizando alternativamente en radiodifusión. La más importante es que el sistema FM apenas le afecten las interferencias y descargas estáticas, algunas perturbaciones eléctricas como las originadas por tormentas o sistemas de incendio de los automóviles. Las características principales de la frecuencia modulada son modulación y su propagación por ondas directas como consecuencia de su ubicación en la banda de frecuencia VHF. Tenemos que la frecuencia portadora cambia cambia de acuerdo al signo de la amplitud de la señal moduladora. La amplitud de la portadora no es afectada, mantiene la misma amplitud en la señal moduladora. Tenemos la modulación en fase. Es un tipo de modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Básicamente, este tipo de modulación, la frecuencia portadora varía el ángulo, se realiza un corrimiento de acuerdo a las variaciones de voltaje de la señal moduladora. La modulación en fase es una variación de la modulación en frecuencia, ya que los dos presentan variaciones con respecto al tiempo. Tenemos lo que es la parte de conversión analógico-digital. Las técnicas más habituales para cambiar una señal analógica a datos digitales es la denominada modulación por codificación de pulso. Un codificador de pulso PCM tiene tres procesos, lo que es la parte se muestrea la señal analógica, se cuantifica la señal muestrada y los valores cuantificados son codificados como flujo de bits. Tenemos que se puede decir que primero se realiza la digitalización, que es el proceso de convertir los datos analógicos a datos digitales. El dispositivo que convierte los datos analógicos a datos digitales se le nombra coder, que es la parte de codificación. Hay dos técnicas para convertir datos analógicos a datos digitales: modulación por código de pulso y modulación delta. Tenemos que, dependiendo de los parámetros que se modifiquen sobre una señal, tenemos los distintos tipos de modulación: modulación de doble banda lateral, modulación de amplitud, modulación de fase, modulación de frecuencia, modulación de espectro ensanchado por secuencia directa, modulación en anillo, modulación de longitud de onda. Cuando se usa en conjunto con técnicas de codificación de canal, se denomina modulación por división ortogonal de frecuencia. También se emplean técnicas de modulación por impulso, pudiendo cifrar lo que es la modulación por ancho de pulso, por duración de pulso, por impulsos codificados. Podemos mencionar también lo que es la parte de las aplicaciones de las técnicas de modulación. Una de las aplicaciones puede ser la red telefónica comercial, que fue diseñada para recibir, conmutar y transmitir señales analógicas en rango de frecuencia de voz de 300 a 3400 Hz. Tenemos que un modulador convierte datos digitales a señales analógicas en el extremo-transmisor, y el demodulador, el cual convierte las señales analógicas a señales digitales en el extremo, como se puede verificar en la figura. Otro orden de ideas, se dice que la banda de frecuencia regulada se denomina espectro licenciado. Ejemplo de este incluye la radio de amplitud modulada AM y frecuencia modulada FM, la radio de radioaficionados o de onda corta, los teléfonos celulares, la televisión. Algunas de las áreas del espectro han quedado sin licenciar. Este es favorable para determinadas aplicaciones como la WLANs. Un área importante del espectro no licenciado se conoce como banda industrial científica. Con esto podemos dar culminación al objetivo de la explicación.